Estaba cansada de una vida de dolor y sufrimiento, atrapada en un ciclo de abuso del que parecía imposible escapar. Pero cuando Sofía decidió que no podía soportarlo más, sucedió algo extraordinario. En un lugar entre la vida y la muerte, encontró a un hombre que conocía sus secretos más profundos y le reveló verdades que nunca podría imaginar. ¿Quién era él? ¿Y cómo sabía tanto sobre su vida? Prepárate para un viaje de revelación, redención y propósito, donde lo sobrenatural y lo real se encuentran de maneras sorprendentes. Soy Antonio Fernández y bienvenidos a mi canal Relatos de experiencias cercanas a la muerte. Sofía Martín siempre ha sido una mujer fuerte, o al menos, eso creían todos los que la rodeaban. Nacida en un pequeño pueblo de las afueras de Valencia, creció en el seno de una familia humilde y muy unida. Sus padres, trabajadores incansables, le enseñaron desde pequeño el valor de la resiliencia y el esfuerzo. Sofía era la mayor de 3 hermanas, y desde pequeña asumió la responsabilidad de cuidarlas, desempeñando el papel de hermana protectora, muchas veces, de segunda madre. A los 22 años, Sofía se casó con Alejandro, un hombre que, a primera vista, parecía el marido ideal. Era encantador, trabajador y sabía encantar a quienes lo rodeaban. Sin embargo, detrás de la fachada se escondía un carácter controlador y violento. No pasó mucho tiempo para que Sofía se diera cuenta del verdadero carácter de Alejandro, pero, unida por el compromiso y la esperanza de que las cosas mejoraran, permaneció a su lado, intentando salvar el matrimonio. Con el tiempo, el abuso emocional y físico se volvió constante. Lo que comenzó como pequeñas críticas y comentarios despectivos pronto se convirtió en gritos, amenazas y, finalmente, violencia física. Sofía, que alguna vez fue una joven vibrante y llena de vida, se estaba convirtiendo en una sombra de sí misma. Se aisló de sus amigos y familiares, avergonzada e incapaz de admitir la realidad de su matrimonio. Sofía se encontró atrapada en un ciclo de sufrimiento, donde cada día era una lucha por sobrevivir. En lo más profundo de su corazón sabía que necesitaba salir de esa situación, pero el miedo y la inseguridad la paralizaron. Temía represalias de Alejandro y el juicio de quienes la rodeaban. Cada día, Sofía cargaba con una carga emocional que parecía volverse cada vez más pesada, hasta el punto de no saber si tenía fuerzas para continuar. Sin embargo, Sofía también era una mujer que creía en los milagros. En las noches en que Alejandro no estaba en casa, ella oraba en silencio, pidiéndole a Dios una salida, una oportunidad para empezar de nuevo. Pero a medida que pasó el tiempo, y sin ver ningún cambio en su situación, su fe empezó a debilitarse. Sofía empezó a pensar que quizás sufrir era su destino, que quizás no merecía nada mejor. Esta idea la consumía y la oscuridad en su vida parecía crecer día a día. Fue en una noche particularmente oscura, después de una violenta discusión con Alejandro, que Sofía llegó a su límite. Estaba agotada, tanto física como emocionalmente. Sentada sola en el cuarto oscuro de su casa, Sofía comenzó a pensar que tal vez sería mejor rendirse, que la muerte podía ser la única salida a su sufrimiento. Estaba a punto de tomar una decisión desesperada, sin saber que su vida estaba a punto de cambiar de una manera que nunca podría imaginar. Esa noche, Sofía se sintió más cansada e indefensa que nunca. Alejandro se había ido después de otra violenta discusión, dejándola sola con lágrimas y moretones. Se encontró mirando al vacío, sumida en pensamientos oscuros. El dolor físico parecía insignificante comparado con el dolor emocional que la consumía. Sofía sintió que había perdido el control de su propia vida y la desesperación la envolvió como un pesado manto. Su mente empezó a vagar por caminos oscuros. Por primera vez, Sofía pensó seriamente en cómo sería si todo terminara. Pensó en el alivio que sentiría cuando ya no tuviera que soportar el miedo constante, la humillación diaria. La idea de rendirse empezó a parecer una salida tentadora. Se levantó lentamente y fue al baño, de donde sacó un frasco de medicina. Le temblaban las manos mientras miraba las pastillas en su palma. Pero algo dentro de ella vaciló. Sofía siempre creyó en los milagros, en una fuerza mayor que cuidaba de todos. E incluso en ese momento de desesperación, una pequeña parte de ella todavía quería creer que podría haber una solución, que algo o alguien podría intervenir antes de que fuera demasiado tarde. Se preguntaba si Dios la estaba escuchando, si sus oraciones habían sido en vano todos estos años. Por favor, si hay alguna razón para que continúe, muéstramelo ahora, susurró Sofía, sus palabras apenas audibles. Pero el silencio fue su única respuesta.
El silencio y la oscuridad que parecían crecer a su alrededor, sofocando cualquier rastro de esperanza que quedara en su corazón. Sofía se sentía ahogada, sin fuerzas para luchar, sin fuerzas para continuar. Se sentó en el suelo del baño, sosteniendo las pastillas en una mano mientras con la otra sostenía su crucifijo. Se sentía dividida entre el deseo de poner fin al dolor y la desesperada necesidad de creer que su vida todavía tenía algún propósito. Pero la oscuridad dentro de ella parecía crecer, cada vez más, hasta el punto en que Sofía ya no podía ver una salida. Finalmente, con lágrimas corriendo por su rostro, Sofía tomó una decisión. Ya no quería vivir en ese sufrimiento, ya no quería ser prisionera de su propia vida. Con mano temblorosa, se llevó las pastillas a la boca. Sintió una momentánea sensación de paz, como si se entregara a un sueño profundo sin retorno. Sofía cerró los ojos esperando que la oscuridad la envolviera por completo. Pero en lugar de ser tragada por el vacío, Sofía sintió que su cuerpo perdía peso, como si estuviera flotando. El dolor y la angustia comenzaron a desvanecerse, dando paso a una sensación de calma que no había sentido en mucho tiempo. Cuando volvió a abrir los ojos se dio cuenta que ya no estaba en el baño de su casa. Estaba en un lugar completamente diferente, un lugar que parecía irreal, pero al mismo tiempo, increíblemente familiar. Sofía abrió los ojos y se encontró en un campo vasto y sereno, iluminado por una luz suave y acogedora. El cielo sobre ella era de un azul profundo, sin una sola nube, y el aire a su alrededor estaba impregnado de una tranquilidad que nunca antes había experimentado. Todo a su alrededor parecía más vivo, más vibrante, como si estuviera en un lugar más allá de la realidad que conocía. Sintió que el peso de sus problemas se disipaba, por un breve momento, una sensación de paz la envolvió por completo. Miró a su alrededor, asombrada y confundida. ¿Cómo había llegado allí? ¿Cuál era ese lugar? Sofía intentó recordar lo sucedido antes de abrir los ojos, pero lo último que recordaba con claridad era el dolor que la consumía en el baño de su casa. Ahora, sin embargo, ese dolor parecía lejano, casi como un mal sueño que comenzaba a desvanecerse. Sofía comenzó a caminar por el campo, atraída por una sensación de paz y seguridad que la invitaba a explorar. Mientras caminaba, Sofía vio una figura sentada en una silla a lo lejos, bajo un gran árbol. La figura parecía estar esperándola. Al acercarse, sintió una mezcla de curiosidad y aprensión. ¿Quién sería esa persona? ¿Qué estaba haciendo allí, en ese lugar que parecía existir fuera del tiempo y el espacio? A pesar de las preguntas que se arremolinaban en su mente, Sofía siguió caminando, como si algo la empujara hacia adelante, como si ese encuentro fuera inevitable. Mientras se acercaba, la figura levantó la cabeza y le sonrió. Era un hombre de aspecto tranquilo, con ojos llenos de sabiduría y comprensión. Parecía conocer a Sofía, como si la hubiera estado esperando durante mucho tiempo. Sin saber por qué, Sofía sintió una inyección de confianza, como si este extraño fuera, de alguna manera, una figura familiar y acogedora. «Bienvenida, Sofía», dijo el hombre, con voz suave y reconfortante. «Te estaba esperando». Sofía se detuvo, confundida. «¿Dónde estoy?» «¿Quién eres tú?», preguntó, su voz temblaba un poco. A pesar de la tranquilidad del lugar, la incertidumbre la ponía aprensiva. «Estás en un lugar entre aquí y el más allá, donde las almas vienen a encontrar paz y comprensión», respondió el hombre, todavía sonriendo. «Mi nombre no importa, pero estoy aquí para ayudarte a entender lo que está pasando. Has llegado a un punto en el que tu alma necesita descansar, pero aún no es el momento de quedarte». Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda. «No quiero volver», dijo con firmeza pero también con una profunda tristeza. «Mi vida es solo dolor y sufrimiento. Ya no veo el sentido de continuar». El hombre sacudió la cabeza, comprendiendo. «Sé cuánto sufriste, Sofía. Sé el dolor que llevas y la desesperación que sentiste. Pero tienes una misión en la tierra, algo importante que debe hacerse. Tu historia aún no ha terminado». Sofía sintió que la frustración crecía en su interior. ¿Cómo pudo decir eso? ¿Cómo podría pedirle que volviera a ese infierno? «No puedo soportarlo más», susurró, sintiendo que las lágrimas volvían a sus ojos. «Estoy cansado. Por favor, déjame quedarme». El hombre siguió mirándola con compasión. «Sé que es difícil».
Sofía sintió un frío recorrer su cuerpo. No quiero volver, dijo con firmeza, pero también con una profunda tristeza. Mi vida es solo dolor y sufrimiento. Ya no veo el sentido de continuar. El hombre sacudió la cabeza, comprendiendo. Sé cuánto sufriste, Sofía. Sé el dolor que llevas y la desesperación que sentiste. Pero tienes una misión en la tierra, algo importante que debe hacerse. Tu historia aún no ha terminado. Sofía sintió que la frustración crecía en su interior. ¿Cómo pudo decir eso? ¿Cómo podría pedirle que volviera a ese infierno? No puedo soportarlo más, susurró, sintiendo que las lágrimas volvían a sus ojos. Estoy cansado. Por favor, déjame quedarme. El hombre siguió mirándola con compasión. Sé que es difícil, Sofía. Pero lo que has experimentado no es el final. Es solo una parte de tu viaje. Hay personas que te necesitan, vidas que aún puedes tocar. Y debes saber que aquellos que te causaron dolor, especialmente Alejandro, pagará por lo que hicieron. La justicia divina es implacable, y él cosechará lo que sembró. Sofía lo miró con una mezcla de incredulidad y esperanza. ¿Pero cómo sabes eso? ¿Cómo puedes estar tan seguro? El hombre la observó con una mirada profunda y comprensiva. Porque te conozco, Sofía. Conozco tu pasado, tus luchas y tu corazón. Y hay algo que necesito decirte, algo que solo tú sabes. Sofía sintió que su corazón latía más rápido. ¿Qué?, preguntó, sintiendo que el momento era crucial. Cuando eras pequeña, te escondías detrás del gran árbol del patio trasero, sosteniendo la muñeca que habías roto. Llorabas porque tenías miedo de decirles la verdad a tus padres. Pensabas que se enfadarían, pero lo que más temías era la decepción. Ese recuerdo permaneció contigo toda tu vida, incluso si nunca se lo contaste a nadie. Sofía quedó atónita. Ese era un profundo secreto, un recuerdo que había guardado para sí desde la infancia. ¿Cómo podía saber eso? La revelación la dejó atónita. Por un momento, se sintió completamente expuesta, como si él estuviera viendo directamente su alma. ¿Cómo sabes eso?, preguntó Sofía, con la voz temblorosa. El hombre sonrió suavemente. Porque siempre estuve a tu lado, incluso cuando no lo sabías. Y ahora estoy aquí para decirte que tu vida tiene un propósito. Tu misión en la tierra aún no ha terminado. El dolor que sufriste no será úsalo en vano para ayudar a otras personas, para encontrar tu fuerza y tu voz. Sofía sintió un profundo dolor en el corazón al escuchar las palabras del hombre. ¿Cómo podría comprender el alcance de su sufrimiento? ¿Cómo podría pedirle que regresara a un lugar donde el dolor y la desesperación eran sus únicos compañeros? Sus lágrimas comenzaron a fluir nuevamente, mientras la sensación de paz que había sentido al llegar a ese lugar comenzó a disiparse, reemplazada por una angustia que no podía ignorar. Por favor, te lo ruego, susurró Sofía con la voz quebrada. Déjame quedarme aquí. Ya no puedo soportar el dolor, la soledad. Mi vida no tiene sentido. Simplemente no puedo continuar. El hombre la miró en silencio por un momento, permitiéndole expresar su dolor. Cuando ella terminó de hablar, él se levantó de su silla y se acercó, deteniéndose justo frente a ella. Sofía, entiendo tu deseo de paz, pero quiero que sepas que tu misión en la tierra es mucho mayor que el sufrimiento que has enfrentado, dijo, con una calma que parecía penetrar profundamente en su ser. Hay personas a las que todavía necesitas ayudar, vidas que solo tú puedes tocar. Sofía negó con la cabeza, tratando de deshacerse de sus palabras. ¿Ayuda? Ni siquiera puedo ayudarme a mí misma, murmuró, casi sin fuerzas para discutir más. No soy lo suficientemente fuerte, no soy lo suficientemente valiente. El hombre extendió la mano y tocó el hombro de Sofía, su toque fue cálido y reconfortante. Eres más fuerte de lo que crees, Sofía. El dolor que has enfrentado no define quién eres, sino cómo eliges superarlo. Y además, tu sufrimiento no será en vano. Aquellos que te han hecho mal, especialmente Alejandro, pagarán por lo que hicieron. La justicia divina no falla, y lo que sembró, lo cosechará. Sofía sintió un shock recorrer su cuerpo al escuchar esas palabras. Ella siempre quiso justicia,
pero no sabía si realmente podía creer que Alejandro pagaría por sus crímenes. Sin embargo, la certeza en la voz del hombre trajo una chispa de esperanza. Aún así, todavía había dudas, todavía había miedo. ¿Cómo puedes estar tan seguro? ¿Cómo puedo creer que las cosas cambiarán para mí? ¿Que mi vida tendrá un verdadero propósito? Preguntó Sofía, su mirada buscando cualquier evidencia de que esto no era solo otra ilusión. El hombre la observó con una mirada profunda y comprensiva. Lo sé porque sé la verdad sobre ti, Sofía. Conozco tu alma, tus miedos, tus secretos. Y hay algo que necesito decirte, algo que solo tú sabes. Hizo una pausa, esperando que ella estuviera lista para escuchar. Sofía, con el corazón acelerado, esperó mientras él continuaba. ¿Recuerdas ese día cuando eras pequeña y estabas escondida detrás del gran árbol en el patio trasero? Lloraste porque tenías miedo de contarles a tus padres sobre la muñeca que rompiste. Pensaste que se enojarían, pero en el fondo, todos lo que quería era que supieran que no lo hizo a propósito. A Sofía se le heló la sangre. Ese era un recuerdo que nunca había compartido con nadie. Un secreto de su infancia, un momento tan íntimo que solo ella lo sabía. ¿Cómo podría saber esto? Sofía sintió que su cuerpo temblaba, no de miedo, sino de una extraña mezcla de sorpresa y comprensión. ¿Cómo sabes eso? Sofía tartamudeó, con los ojos muy abiertos mientras miraba al hombre frente a ella. ¿Quién eres realmente? El hombre sonrió suavemente, pero no respondió directamente a la pregunta. Sofía, aquí no hay nada que puedas esconder. Conozco tu dolor, tus dudas, pero también conozco tu fuerza. Y te digo, de todo corazón, que aún te queda mucho por lograr. La vida que tú espera puede ser difícil, pero también estará llena de propósito y redención. Sofía permaneció en silencio, absorbiendo las palabras del hombre. Se sentía dividida entre el deseo de permanecer en ese lugar de paz y la nueva esperanza que empezaba a florecer en ella. Una esperanza que decía que tal vez, solo tal vez, todavía pudiera encontrar un propósito mayor en su vida. Sofía quedó completamente cautivada por la revelación del hombre. Ese momento de la infancia que mencionó fue algo tan íntimo e insignificante para cualquier otra persona, pero tuvo un enorme peso emocional para ella. Recordó vívidamente lo culpable que se sentía por romper la muñeca y el miedo de decepcionar a sus padres. Era un secreto enterrado en su memoria, prueba de que el hombre que tenía delante sabía más de lo que nadie podía imaginar. ¿Quién eres? Repitió Sofía con la voz temblorosa. Quería respuestas, pero más que eso, necesitaba entender lo que significaba todo eso. El hombre, sin embargo, siguió sonriendo, con la mirada llena de comprensión y compasión. Mi identidad no importa, Sofía, respondió con calma. Lo que importa es lo que hagas desde aquí. Tienes que tomar una decisión. Puedes elegir quedarte y descansar, o puedes elegir regresar y cumplir la misión que está destinada a ti. La decisión es tuya, pero debes saber que si eliges volver, no estarás solo, siempre estaré a tu lado, incluso si no puedes verme. Sofía sintió el peso de la decisión que tenía ante ella. La idea de volver a su vida, de enfrentarse nuevamente al sufrimiento y al dolor, la aterrorizaba. Pero las palabras del hombre, la seguridad en su tono, despertaron algo dentro de ella. Sabía cosas que nadie más sabía y eso significaba que, de alguna manera, podía ver más allá de lo que ella misma podía ver. No sé si pueda, confesó Sofía con la voz llena de incertidumbre. Tengo tanto miedo, miedo de fracasar, miedo de seguir sufriendo. El hombre asintió, como si entendiera perfectamente sus sentimientos. El miedo es natural, Sofía. Pero el coraje no es la ausencia de miedo, sino la decisión de seguir adelante, a pesar de él. Y tú eres capaz de mucho más de lo que crees. Sofía empezó a sentir algo que no había sentido en mucho tiempo, una chispa de esperanza, un rayo de coraje. El recuerdo de su infancia, la promesa de justicia y la certeza de que su vida podría tener un propósito real comenzaron a entrelazarse en su mente. Comenzó a darse cuenta de que tal vez, solo tal vez, su misión era mayor que cualquier sufrimiento que hubiera enfrentado hasta ese momento. ¿Si vuelvo, mi vida mejorará?, preguntó Sofía, todavía vacilante, pero con una nueva determinación surgiendo en su corazón. El hombre la miró con ternura. Sí, Sofía.
Tu vida puede mejorar, pero depende de ti. Depende de las decisiones que tomes, de la fuerza que encuentres dentro de ti. Y recuerda, no estarás sola. Hay muchas personas que te necesitan. Que puede sentirse conmovido por tu historia, por tu valentía. Sofía sintió que se le secaban las lágrimas mientras absorbía sus palabras. La desesperación que una vez la consumió comenzó a transformarse en una nueva comprensión. No sabía si estaba lista, pero sabía que si decidía regresar, sería con una nueva visión, un nuevo propósito. Y, sobre todo, con la certeza de que no estaba sola. Con un profundo suspiro, Sofía tomó su decisión. Volveré, dijo, con la voz todavía temblorosa, pero ahora con una firmeza que no había sentido en mucho tiempo. Lo intentaré, encontraré mi propósito. El hombre sonrió, satisfecho con su respuesta. Esa es la elección correcta, Sofía. Y recuerda, en cada paso que des, estaré a tu lado, aunque no me veas. En el momento en que Sofía tomó su decisión, sintió una ligereza en su cuerpo, como si la llevaran suavemente de regreso a la realidad. El campo, la suave luz y la figura del hombre comenzaron a desaparecer, mientras todo a su alrededor se volvía más nebuloso. Sin embargo, la sensación de paz y determinación que había encontrado permaneció. Sofía sabía que cuando abriera los ojos, su vida nunca volvería a ser la misma. Poco a poco, la oscuridad dio paso a la luz deslumbrante del baño de su casa. Sofía abrió los ojos y parpadeó para adaptarse a la luz. Sintió el suelo frío debajo de su cuerpo y el frasco de pastillas todavía en su mano. El peso de la realidad regresó, pero esta vez había algo diferente. La desesperación que la había consumido antes fue reemplazada ahora por una nueva fuerza, una determinación que no sabía que poseía. Miró a su alrededor y se dio cuenta de que todavía estaba viva. Su corazón latía con fuerza, no de miedo, sino con una mezcla de alivio y propósito. Sofía soltó el frasco de pastillas, lo dejó caer al suelo y se levantó lentamente. Cada movimiento parecía un esfuerzo, pero al mismo tiempo, cada paso que daba era un paso hacia su nueva vida. Sofía sabía que Alejandro todavía estaba ahí afuera y que el camino por delante sería difícil, pero ahora tenía algo que antes no tenía, esperanza. Estaba dispuesta a afrontar su vida de frente, a encontrar su misión, y sobre todo, a ayudar a otros que, como ella, podrían estar ahogándose en la desesperación. Sintió que el hombre del campo tenía razón, ella tenía una misión y ahora era su responsabilidad cumplirla. El primer paso que dio Sofía fue llamar por teléfono. Con manos temblorosas pero decididas, marcó el número de su hermana, alguien con quien no había hablado en mucho tiempo por vergüenza y miedo. Cuando su hermana respondió, Sofía comenzó a llorar, pero esta vez las lágrimas eran de alivio. «Necesito ayuda», dijo, con la voz quebrada pero clara. «Quiero salir de aquí. Quiero empezar de nuevo». Su hermana, al escuchar la desesperación en la voz de Sofía, no dudó. «Me voy para allá ahora», respondió, sin hacer preguntas, solo ofreciéndole el apoyo que Sofía necesitaba. «Vamos a sacarte de allí». Mientras esperaba que llegara su hermana, Sofía comenzó a prepararse. Tomó una maleta y comenzó a meter dentro de ella lo que podía llevar. Sabía que no había mucho tiempo, que necesitaba salir de allí antes de que Alejandro regresara. Pero al mismo tiempo la envolvió un sentimiento de paz. Ella sabía que estaba haciendo lo correcto. Antes de partir, Sofía se dirigió a su habitación donde guardaba algunos recuerdos de su infancia. Allí encontró el viejo crucifijo que llevaba desde pequeña, el mismo que sostenía en el baño mientras decidía su destino. Se lo puso alrededor del cuello, sintiéndolo como un recordatorio de su nueva misión, de que no estaba sola. Cuando llegó su hermana, Sofía salió de la casa sin mirar atrás. No fue solo un escape, fue el comienzo de una nueva vida, un paso hacia lo desconocido, pero con la certeza de que algo mejor la esperaba. Y mientras el auto se alejaba, Sofía miró hacia el cielo, recordando al hombre en el campo, sabiendo que, de alguna manera, él estaba con ella, guiándola en su nuevo viaje. Sofía encontró refugio en casa de su hermana, donde, por primera vez en mucho tiempo, se sintió segura. Aunque todavía cargaba con las marcas físicas y emocionales de lo vivido, la decisión de alejarse de Alejandro trajo una nueva perspectiva a su vida. Durante los siguientes días, Sofía se permitió descansar y procesar todo lo sucedido, mientras su hermana la ayudaba a reorganizar su vida. Poco a poco,
Sofía empezó a recuperar fuerzas. Decidió que era hora de buscar ayuda profesional para afrontar el trauma que había sufrido. Encontró un terapeuta que la escuchó con paciencia y comprensión, ayudándola a enfrentar los fantasmas de su pasado y comprender que ella no tenía la culpa del abuso que sufrió. Sofía empezó a ver que la culpa y la vergüenza no eran suyas, sino de Alejandro. Con el tiempo, Sofía también comenzó a reconectarse con amigos y familiares a los que había alejado durante los años de abuso. Cada conversación, cada reencuentro, fue un paso importante hacia la curación. Sofía se dio cuenta de que, a pesar de haberse aislado, las personas que la querían nunca dejaban de preocuparse por ella. Comenzó a sentir que no estaba sola en este viaje y que había una red de apoyo lista para ayudarla a comenzar de nuevo. Fue durante una de estas sesiones de terapia que Sofía tuvo una revelación importante. Al revisitar su encuentro con el hombre en el campo, se dio cuenta de que su misión en la tierra estaba directamente vinculada a ayudar a otras mujeres que, como ella, habían sufrido en silencio. Sofía decidió que quería utilizar su experiencia para marcar la diferencia, para ser una voz para aquellos que todavía no podían hablar. Con esto en mente, Sofía comenzó a trabajar como voluntaria en un centro de apoyo para mujeres víctimas de violencia doméstica. Cada vez que escuché una nueva historia de dolor y sufrimiento, sentí una conexión profunda con estas mujeres y usé mi propia experiencia para ofrecerles consejo y apoyo. Poco a poco, Sofía se convirtió en una figura importante en ese centro, alguien a quien otras mujeres acudían en busca de esperanza y orientación. A pesar de todos los avances que había logrado, Sofía todavía llevaba dentro de ella el doloroso recuerdo de Alejandro y todo lo que él le hizo pasar. Sin embargo, sabía que su sufrimiento no era en vano. Sofía comenzó a ver su historia como una herramienta poderosa para ayudar a los demás y le dio un sentido de propósito que nunca antes había sentido. Un día, mientras caminaba cerca del río donde encontró la paz, Sofía sintió una vez más la presencia del campesino. Sabía que él estaba allí, de alguna manera, observando y guiando sus pasos. Con el corazón lleno de gratitud, Sofía miró al cielo e hizo una promesa silenciosa: continuaría cumpliendo su misión, ayudando a los necesitados y viviendo su vida con propósito y valentía. Sofía sabía que el camino por delante aún podía ser difícil, pero también sabía que tenía fuerzas para afrontarlo. Había sobrevivido a lo peor y ahora estaba lista para vivir lo mejor, con el corazón abierto a lo que le deparaba el futuro. Sofía se dio cuenta de que había una última cosa que debía afrontar para cerrar el ciclo de dolor que la acompañaba: volver a visitar la casa donde vivía con Alejandro, el lugar donde soportó años de abuso y sufrimiento. Fue un paso crucial hacia su completa curación. Con la ayuda de su hermana, Sofía regresó a esa casa que, durante tanto tiempo, había sido símbolo de su sufrimiento. Cada paso dentro de ella le traía recuerdos dolorosos, pero ahora Sofía era más fuerte. Sabía que este sería su último encuentro con el pasado y estaba decidida a cerrar ese capítulo de una vez por todas. Mientras vaciaba las habitaciones, Sofía se topó con un cajón que hacía años que no abría. En el interior encontró un viejo álbum de fotografías que perteneció a su familia. Sintiendo una mezcla de curiosidad y nostalgia, empezó a hojear las páginas amarillentas, reconociendo rostros familiares en fotografías antiguas. Fue entonces cuando, mientras pasaba una de las páginas, Sofía se detuvo abruptamente, con el corazón acelerado. Ante sus ojos había una foto de un hombre que reconoció de inmediato. Era el mismo hombre que había conocido durante su experiencia cercana a la muerte, el hombre que la había ayudado a encontrar la fuerza para volver a la vida. Estaba sentado en una silla, tal como ella lo había visto en aquel campo sereno. A su lado estaba una mujer más joven, a quien Sofía reconoció como su bisabuela, María. Ella se quedó helada, con todo el cuerpo cubierto de piel de gallina. ¿Cómo fue posible? Sofía nunca había visto esta foto antes, pero ahora tenía pruebas de que el hombre que la ayudó era real, alguien que había sido parte de su familia. Su bisabuelo, alguien a quien solo conocía a través de historias, estaba allí, sonriéndole, como si supiera que un día, en un futuro lejano, él estaría allí para guiarla en sus momentos más difíciles. Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda. Recordaba claramente cada palabra que él le había dicho, cómo conocía sus secretos más profundos y cómo le había prometido que no estaba sola. Ahora todo tenía sentido. El hombre que había conocido en el campo no era solo un guía espiritual, sino una parte de su propia historia, alguien que había vivido antes que ella, que la conocía a un nivel más profundo de lo que podría haber imaginado. Él era real,
murmuró Sofía para sí misma, mientras las lágrimas corrían por su rostro. Era mi bisabuelo. La comprensión de que alguien tan cercano a ella, incluso desde hace una generación, había estado a su lado, cuidándola en sus momentos más oscuros, le trajo una nueva ola de paz y consuelo. Sofía se dio cuenta de que su vida estaba conectada a algo mucho más grande, algo que trascendía el tiempo y el espacio. No estaba sola en su lucha, nunca lo había estado. Sofía miró a su hermana, que estaba a su lado, y se dio cuenta de que algo profundo acababa de suceder. Fue él, el hombre que me ayudó, fue nuestro bisabuelo, dijo, mostrándole la foto a su hermana, quien también quedó impactada. Juntos, comprendieron que Sofía había recibido un don extraordinario, el conocimiento de que quienes la precedieron continuaron guiándola y protegiéndola, incluso después de su partida. Con esta revelación, Sofía supo que estaba lista para seguir adelante, con la certeza de que, pase lo que pase, siempre estará conectada a esa fuerza mayor que la guiaba. Con la revelación sobre su bisabuelo aún fresca en su mente, Sofía supo que había llegado el momento de poner fin definitivamente a ese ciclo de dolor. Junto con su hermana, condujo hasta el río donde solía jugar cuando era niña, el mismo río donde tantas veces había encontrado paz y consuelo. Cuando llegó a la orilla del río, Sofía se llevó la foto de su bisabuelo y el muñeco que había encontrado en su antigua habitación. Sabía que, al dejar estos símbolos del pasado en el río, estaría diciendo adiós al dolor y los miedos que llevaba, abriendo espacio para una nueva vida, llena de propósito y esperanza. Sosteniendo la foto y la muñeca, Sofía hizo una oración silenciosa, agradeciendo al bisabuelo que la guió y la fuerza que encontró dentro de sí misma para continuar. Con un gesto solemne, los soltó a ambos en la corriente, viendo cómo se los llevaba el agua. Sintió como si estuviera liberando no solo los objetos físicos, sino también el trauma y el dolor que la habían retenido durante tanto tiempo. Su hermana, a su lado, le tomó la mano, ofreciéndole apoyo y compartiendo el momento de curación. Mientras veía cómo la corriente tomaba la foto y la muñeca, Sofía sintió una profunda paz instalarse en su corazón. Sabía que a partir de ese momento era libre de vivir su vida con un nuevo significado. Ahora lo entiendo, susurró Sofía, con los ojos fijos en el horizonte. Mi vida tiene un propósito y lo honraré todos los días. Sofía dejó el río con el corazón alegre, sabiendo que el pasado finalmente había quedado atrás. Con su misión clara y fuerzas renovadas, estaba lista para ayudar a otros a encontrar la misma paz que ella había descubierto. Y en algún lugar supo que su bisabuelo estaba sonriendo, orgulloso de la mujer en la que se había convertido.